31 de octubre, 1517. Comienza la Reforma. Martín Lutero dice lo siguiente: el lema de la Reforma. Pablo le llama el lema del reino. El Señor Jesús le llamó el lema del Evangelio. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo, como está escrito, por la fe vivirá. Se dice que hace aproximadamente unos 80 años un hombre en Estados Unidos, que era juez en Estados Unidos, un día se juzgó a sí mismo y se impuso una multa. Y fue una multa bastante grande porque llamó la atención ese caso y fue un reportaje muy famoso. Pero no solamente se estableció la multa juzgándose a sí mismo, sino que la pagó. Entonces la gente quedó maravillada porque decían: no es fácil encontrar una persona así. Pero por lo mismo, los habitantes de aquel lugar pudieron tener confianza en ese juez, porque realmente era un juez justo, que aplicaba la justicia a todos, aún a sí mismo. Y ¿saben? Eso es lo que hizo Dios consigo mismo. Por eso es que esta frase del justo por la fe vivirá llevó a Martín Lutero a dejar todo, a abandonar, él era monje, e irse a una catedral y colocar sus 95 tesis para que todo el mundo supiera que el Evangelio se trata, o la esencia del Evangelio es algo: la justicia de Dios. Cuando Martín Lutero entendió lo que el Evangelio revelaba, y que el Evangelio revelaba o abría la cortina para que la gente pudiera saber que la esencia de la buena noticia del cielo, hablamos del Evangelio y decimos la buena noticia de Cristo, la esencia es la justicia. Y Dios se aplicó la justicia, su justicia perfecta, a sí mismo. Y por eso es que las personas pueden ser salvas. El tema, palabra de Dios para todos, dice así: la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: el aprobado por Dios vivirá por la fe. La Nueva Biblia de las Américas, que es la que usaremos hoy, dice lo siguiente: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando es un pasaje que todos conocemos, es un pasaje que, bueno, se ha celebrado, es un pasaje profundo, es un pasaje difícil de estudiar. Difícil, no es fácil, aunque es una oración breve, sencilla, es un pasaje complicado teológicamente de poder entender. Y voy a tratar de abarcar en este tiempo esta situación. Pero cuando tú alcanzas a ver esa gloria de que se descorre el velo y tú puedes ver que detrás de ese plan de salvación estaba la justicia de Dios, eso cambia todo en tu vida. De verdad. Nunca piensen en un perfeccionismo que no está en la Biblia. Ya cambió todo. Ya. Recuerden, la salvación comienza con un pasado, justos, completa obra de Cristo, de Dios en nosotros, pero sigue con un proceso de santificación. Y la santificación es el resultado de lo que puedas entender el día de hoy sobre la justicia de Dios. Esto toca tu corazón, esto va a cambiar, porque sabes, te quita la culpa. Porque batallamos y vamos buscando el favor de Dios.
Y seguimos creyendo, como le decía a los Gálatas, el apóstol Pablo, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Por qué estando en la gracia quieren volver a las obras para ganarse el favor de Dios cuando Dios, y cita la misma frase, cuando Dios los ha hecho justos? Es increíble lo que significa esta frase. Entonces el tema de esta tarde, ¿cuál es? La explicación que el apóstol Pablo hace de la esencia o la sustancia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia o sustancia del Evangelio? Dijimos, la justicia de Dios. Pensemos entonces, ¿cómo era el contexto? ¿Cómo era aquella época en Roma? Roma era el centro de la opulencia, el imperio, paganismo, idolatría, lo mejor de lo mejor. El César, el gobierno que se empezaba a oponer al cristianismo. El apóstol Pablo acaba de decirles, no me da vergüenza ir a predicarles el evangelio. Y les acaba de decir, voy a ir. Porque mucha gente no se atrevía a ir a Roma a predicar el evangelio, porque él era meterse a la casa de Satanás. El apóstol Pedro y el apóstol Juan, cuando hablan de Roma, el apóstol Pablo, cuando se refiere a Roma, en Apocalipsis hace referencia a Babilonia, por no usar el nombre de Roma. Lo podían matar. Pero el apóstol Pablo dice, no he podido ir. Pero les anticipo que, ya que les expliqué que hay poder transformador en esa buena noticia, y vamos a repasar un poco su vida, y que en esa noticia se revela el centro del gobierno, el centro del reino de Dios, la esencia del ser de Dios, la justicia. El apóstol Pablo ve Roma no con temor, sino como un reto. Voy a ir y les voy a hablar de lo más maravilloso, la justicia de Dios. Fíjense lo siguiente. Había un hombre llamado Epicteto, que llamaba a su lugar donde era un filósofo, llamaba a su aula, el hospital para las almas enfermas. Había otro hombre llamado Epicúreo. Él llamaba a su enseñanza la medicina de la salvación. Y había otro hombre, de lo que se entera uno, ¿no?, llamado Séneca, que era contemporáneo del apóstol Pablo. Y él decía que los hombres estaban en busca de la salvación. Imaginen ustedes qué tiempos que los mismos filósofos decían, este mundo está descompuesto. Ese hombre Epicteto decía que la gente estaba buscando no la pax romana, no la paz que ofrecía el César, sino la paz que solamente podía dar Dios. Y en medio de esa sociedad, en medio de ese mundo desesperado, es precisamente donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla a la iglesia de Roma, que después se convertiría en el lugar donde se esparcirían estas noticias. Les habla sobre la liberación y el poder de Dios para traer vida eterna a las personas. Voy a hablar de 3 cosas sobre la justicia de Dios, para que sea muy fácil de entender. La justicia que Dios posee. Primer aspecto, la justicia que Dios posee. Y se los voy a leer como una definición. La justicia moral de Dios se revela en sus leyes y se expresa en sus actos judiciales. Los mandamientos y juicios de Dios cumplen con los estándares perfectos de la justicia. Y su reparto de castigos y recompensas también es perfectamente justo. La justicia de Dios es imparcial. ¿Se acuerdan ustedes Hechos 28:4? El apóstol Pablo se les hundió el barco, llegan a la isla, está juntando leña y lo muerde una víbora, ¿se acuerdan? Sí. Y la gente que decía, la diosa justicia no lo va a dejar vivir, es un asesino seguramente, es un pecador. Se sacudió la serpiente y Pablo siguió con vida. Había una diosa de la justicia.
Pero la Biblia habla de que la justicia es un atributo inherente, es una característica o es parte del carácter de Dios. Y es el fundamento de nuestra salvación y el fundamento de su reino. El Salmo 45:6 dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y piensen en esto. Sabemos que hay gracia común y gracia salvífica o la gracia especial. La gracia común, dice el Señor, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. La gracia especial es la influencia de Dios en el corazón humano, porque por gracia somos salvos. La gracia puede variar. El amor de Dios puede variar. Pero la justicia, no. Porque a lo mejor tú dices, bueno, humanamente hablando, ¿por qué esta persona recibió más bendición de parte de Dios? ¿No? Desde la perspectiva humana, eso se conoce como una perspectiva noumenológica, que significa que uno está percibiendo las cosas y las trata de explicar desde la perspectiva humana. No entendemos cómo lo hace Dios. Eso sucedió, un ejemplo, cuando dice la Escritura que Dios detuvo el sol, ¿no? Y bueno, el narrador dice, se detuvo el sol. Pues se tuvo que detener el universo. Pero ¿cómo lo explicaríamos? No tenemos palabras, pero lo estamos ¿cómo? Solamente estamos narrando desde la perspectiva humana lo que se ve, ¿sí? Pero hay algo que no podría variar. No hay forma de decir, bueno, es que para ellos los favoreció más que a estos. Es que yo creo que de alguna forma, porque todos hemos creo que pensado en alguna ocasión, yo creo que como que esa persona Dios la quiere más, ¿no? Como que, ¿por qué yo no tengo ese cochecito? Cosas así, desde la perspectiva humana. Pero ¿cómo decimos que la justicia de Dios varió? ¿Dejaría de ser Dios? Entonces, estamos viendo cómo es Dios tiene, o Dios es en sí justo, y su justicia es parte de su carácter. Donde vayan con su Biblia si quieren acompañarme, si no yo se los leo. El libro de Nahum. A veces decimos que está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Nahum, capítulo 1, verso 3. Dice lo siguiente: el Señor es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Esta frase, el Señor no dejará sin castigo al culpable. Nehemías dice, Señor, eres justo con todo lo que pasó con nosotros. Fuiste justo al mandarnos al exilio. Fuiste justo. Nehemías acaba de ver, imaginen ustedes, todas las murallas destruidas, las puertas de Jerusalén quemadas, los escombros, el pueblo en ruinas, y nadie buscaba a Dios. Y Nehemías, en lugar de quejarse, decirle a Dios, ¿por qué? Eres justo, Dios. ¿Por qué? Porque lo que obró, lo que dijo, es lo que Dios había prometido desde la ley de Moisés. Segundo punto, la justicia entonces que Dios exige. Dios, siendo justo, tiene que exigir no cualquier justicia, sino su propia justicia. Esto, así tal cual, tenemos que entenderlo. Vayamos al Salmo 9, versos 7 y 8. Dice, pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. En Romanos 7:12 dice así: así que la ley
es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Dónde podemos ver claramente, sin lugar a dudas, digamos, a nivel humano, lo revelado de la justicia de Dios, que Dios exige para nosotros? Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y dice, di estas palabras al pueblo. Yo soy el Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento. No te harás imágenes de ningún tipo. No te inclinarás a ellas. No las adorarás. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vemos a Dios? ¿Cómo pueden de alguna forma comparar y decir mi forma de vivir con quién es Dios? ¿Pueden darse cuenta qué tan lejos nuestra condición moral y espiritual de Dios? Cuarto mandamiento. Guarda. No se lo saben. Ya tienen tarea, Guarda el día de reposo. Y hay un debate, ¿no? Sobre por qué el sábado y que si se guarda, que por qué ya no, y que si está en la ley, y que si no, y entonces, y dice la Biblia que todo era ¿qué? Todo eran sombras y todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. ¿Y se acuerdan que Jesús dijo? Mayor que el día de reposo. ¿A quién apuntaba ese día de reposo? A la persona misma de Jesús. Quinto mandamiento. No matarás. Perdón. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto. No. Séptimo. No adulterarás. Octavo. No robarás. Noveno. No darás falso testimonio. No. Sí, pues leyéndolo yo también. Gracias. ¡Bravo! Necesitamos aprenderlos, porque si tú le hablas de Cristo a una persona, le vas a decir, es que tu vida está mal. ¿Y qué? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque tú me estás estableciendo tus estándares? Pero si tú le dices, Dios dice que tú estás pecando, estás estableciendo un parámetro divino de qué es correcto y qué es incorrecto. No es el tuyo, no es está mal, es pecado. Te has ofendido a Dios. ¿Se acuerdan que la palabra pecado significa errar el blanco y perder la recompensa? Pero ¿quién establece cuál es la diana o el centro al que se le debe dar? ¿Y quién establece esa pérdida de la recompensa? ¿Y quién establece el castigo? Dios. Entonces, al hablar de Cristo, nosotros tenemos que presentarle a las personas cuál es la condición espiritual y moral de acuerdo a lo establecido por Dios, no a lo nuestro. Y si una persona te dice, no me interesa, bueno, es una persona que tú pagaste tu deuda de compartir el evangelio, que no tienes que obligarla, que no tienes que debatir. Hoy sabe que sus caminos van en contra de los caminos de Dios. Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Pablo retoma esta frase y este pasaje en Romanos capítulo 3 cuando dice, y no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. ¿Cuál es la esencia de la sociedad a la que le hablaba Pablo? Que no había quien buscara a Dios, que cada uno tenía su propio Dios que le permitiera vivir de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su voluntad. Pero nadie buscaba realmente al Dios del cielo y de la tierra, que de acuerdo a la misma carta del apóstol Pablo, todos conocen por medio de su conciencia. No hay nadie que no pueda decir, sé quién es Dios.
Y lo dice Pablo, más adelante lo veremos, capítulo 1, verso 18 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios no se ve, sí, pero su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, la justicia que Dios exige de acuerdo a esto, si tú has tenido por encima de Dios tu trabajo, tu dinero, tu fama, tu comodidad, lo que tú quieras, si has tenido a alguien por encima de Dios, le has dado más tiempo, más importancia, te conviertes en ¿quién? Alguien que ofendió y traicionó a Dios. La paga del pecado es muerte. Si tú has tenido y tú te inclinaste ante una persona y honraste a esa persona más que a Dios, o te hiciste alguna imagen o tuviste, has violado el segundo mandamiento. Y si tú has nombrado y mencionado el nombre de Dios sin darle el honor que Dios merece, has violado el tercer mandamiento. Y si no has consagrado y dedicado por lo menos un día de tu vida a la semana, ¿qué es lo que establece a Dios? Para buscar de Jesús, para entregarte a la adoración a Jesús. Has violado el cuarto mandamiento. Y si no hemos honrado a nuestros padres, hemos deshonrado. Y si tú has en tu mente deseado la muerte y el mal de alguien, has violado, has roto, has transgredido el sexto y te has quitado, le has robado honra a alguien, le has quitado cosas, le has despojado de cosas y te das cuenta que no es uno el que has cometido. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Por cuántos pecados Adán y Eva fueron lanzados del paraíso? Recordemos eso. No fueron 100, no fueron 1000. No dijo Dios 1000, ahí. ¿Cuántos fueron? 1. ¿Por cuántos pecados Satanás cayó del cielo? ¿Y cuántos debemos? Dice la Biblia al final, todos los muertos serán juzgados según sus obras, porque ahí dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cómo estará el libro de cada uno? ¿Cómo está la deuda delante de Dios? Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿qué justicia Dios exige al hombre? Te exige a ti. No sé yo. Una justicia igual a la suya. Con eso te digo todo. ¿Quién puede decir, yo estoy a la par de Dios? Nadie. ¿Cuál sería entonces en este momento si Dios abriera tu libro? ¿Eres? ¿Qué significa eso? Pablo les está diciendo, todos merecen el infierno. No hay escapatoria, porque ninguno cumple la justicia, el estándar de justicia de Dios. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? ¿Ir con el César? ¿Ir a las religiones del misterio? ¿Buscar que todo el panteón y levantar altares a todos? ¿Cuál era la solución? No hay. No hay solución fuera de Jesucristo. Eso es increíble. Eso es maravilloso porque ahora viene la explicación. Entonces, ¿cómo es que Dios va a perdonarme si no alcanzo a tener esa justicia? ¿Cómo? ¿Cuál es la manera? Dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Y es una frase tremenda. La mayoría de las personas han dicho, Dios me declara justo si yo tengo fe. La mayoría de las personas han pensado en eso y ese es el debate más grande. La realidad es que no es así.
No se trata de que yo tenga fe y entonces Dios me declara justo. Porque entonces podría ser justo. Porque a lo mejor dice la gente, bueno, yo tengo fe. Y hay mucha gente que dice yo tengo fe, pero tienen muchas cosas. La Biblia habla de una transferencia de la justicia de Jesús a nosotros. Dios transfiere su justicia al que pone su fe en la justicia de Jesús, en la persona de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que ver a Jesús cumpliendo completamente lo que yo ya vi que no pude. Jesús sí lo cumple. Jesús no hizo más, no hizo menos. Jesús no se adelantó, Jesús no se atrasó. Jesús no falló en nada. La justicia perfecta, los 10 mandamientos, lo que Dios establece como bueno, el Señor Jesús lo cumplió. Y cuando entonces te ves sucio y te ves lleno de corrupción y que sabes que no te puedes quitar esa corrupción, que no puedes cambiar tu corazón, que no puedes transformarte y que tu deuda es impagable ante Dios. Cuando te das cuenta que esa deuda está pagada por Jesús y que Jesús te dice, acércate. ¿Qué dijimos que era el Evangelio? La oferta de Dios. Ríndete. Ríndete. Pide perdón. Arrepiéntete. Y agárrate de mí. Esa es la fe. Entrégate a mí. Sométete a mí. Y te perdono todo. ¿Qué haría un pecador ante esa oferta? Puede decir, no me interesa. Pero una persona que se da cuenta que esta vida no lo es todo, que esta vida es, dice la Escritura, es como un soplo. ¿Qué haría esa persona? Cuando echaste a perder tu vida, cuando echaste a perder todo y lo descompusiste todo, y alguien te dice, yo te arreglo, yo te ayudo, yo te lavo. Porque lo que hace Dios es transferir su justicia, la justicia de Jesús. ¿Qué quiere decir esa justicia? Que nunca más me voy a volver a ensuciar. Que no hay nada que pueda volverme a tener en esa condición echado a perder. Leproso. ¿Se acuerdan de los leprosos? ¿Jesús qué? Sanaba a los leprosos. Nadie sanaba a leprosos. Solamente Jesús. Bueno, pues tu lepra te la quita Jesús. ¿Y cuál era tu lepra? El robo, la mentira, los vicios. ¿Cuál es tu lepra? ¿El orgullo? ¿La traición? ¿Cuál es tu lepra? Dios no te dice, mira, te pongo un curita. Mira, te voy a poner una venda, un parche. Dios te quita la lepra. Y Dios te cubre con su justicia y te sana perfectamente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando ves que vas a pecar, dices, no me puedo ensuciar. No me voy a ensuciar. Es como si acabas de bañarte y tienes una comida, una cena, vas a una fiesta, te arreglas. ¿Vas a pasar por un charco de agua sucia? ¿Te vas a meter en una alcantarilla? Pues estarías loco. Pues así, si Jesús, si Dios te ha justificado y te declara justo, ¿vas a volver a regresar a eso? Ese cambio lo produce el Espíritu Santo. Ese poder es del que hablaba el apóstol Pablo. Entonces, ahora Dios no nos considera enemigos, sino amigos. Dios nos considera hijos. Y no nos considera como los malvados que merecen la muerte, sino que nos considera como personas dignos o merecedores de toda su bondad, de todo su bien. Porque la misma justicia de Jesús, ahora ¿de quién es? Mía. ¿Porque me porté bien? ¿Porque hice algo bueno?
Solamente porque me humillé y me agarré de Jesús y le dije, no me sueltes. Esa es la fe que está hablando. John Wesley decía eso. No es que la fe sea tan poderosa que Dios te declara justo, sino que cuando tú crees en la justicia de Jesús, Jesús cumplió la justicia que yo no puedo. Jesús cumplió esa justicia. Y tú te agarras de Jesús. En ese momento, Dios, por esa justicia que tú crees, te declara justo. ¿Se entiende? Es completamente extraordinario eso. Dios te despoja, o esa justicia te hace despojarte de los trapos sucios, porque ya no quieres saber más del pecado. Porque ahora te ves en el espejo y ¿a quién ves? No, soy un carnalote. No, yo no otra vez. Mira nada más qué puerco estoy. Mira nada más qué mal me estoy. ¿Sí? ¿Qué ves en el espejo? Bueno, no sé qué vean ustedes, pero yo cuando me veo en el espejo ahora veo un justo. Alguien que no va a ser condenado porque tengo la justicia de Jesús. Y eso no es, yo soy mejor. No, no es nada de eso. Es solamente decir, ahora tengo el favor. Ahora soy hijo de Dios. Ahora Dios está de mi lado. ¿Y qué crees? Que no hay nada que yo pueda volver a hacer para que Dios se olvide de mí. Entonces ya no voy a cargar piedras. Ya no voy a cargar tristezas, enojos, amarguras. Mejor se las doy a Dios. Le digo, mira, esto me está ensuciando. Esto me está limitando. Esto me está lastimando. Y se lo entrego a Jesús. Esa fe de la que habla Pablo es una convicción. Viene de una palabra hebrea, emuná, que es un verbo que significa estar firme, inamovible. ¿Qué quiere decir esto? Significa tener firmeza o convicción en Dios. Pero lo escribe así un autor, un comentarista. Es jugarse la vida a que hay Dios. La gente va a decir, no, si Dios está, ¿por qué pasa esto? Vamos a hacer esto. Vamos a jugarnos la vida. Yo me juego la vida a que hay Dios. ¿Y qué es el Dios de la Biblia? El que enseñó Jesús. Esa es la fe. No, pues yo no, y yo creo en esto. Está bien, respeto lo que tú creas, pero la fe es jugarse la vida que hay un Dios o que hay Dios. ¿Y qué es el Dios que Jesús nos vino a mostrar? Es estar seguro que lo que Jesús hizo, que lo que el Señor Jesús dijo es verdadero. Y estás apostando tu tiempo y tu eternidad. ¿Te estás jugando el cielo o el infierno creyendo en Dios, creyendo en Jesús? Eso es la fe. Esa es la fe de la que habla el apóstol Pablo. Y entonces, ¿cómo se recibe la justicia de Jesús? ¿Cómo? Cuando tú te aferras, cuando tú te juegas tu vida diciendo, si no existieras, si la Biblia está mal, decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Si Jesús no resucitó, vana es nuestra esperanza, nuestra fe. Somos los más dignos de ¿qué? De misericordia. No, estos pobrecitos están mal. Eso es. No importa, Señor. Las cosas no están bien. Las cosas pueden estar difíciles, pero ¿sabes qué? Me voy a jugar la vida contigo. Y a lo mejor se te hace difícil entenderlo, pero piensa hace 2000 años los que decían esto, los mandaban a los leones. ¿Se acuerdan que lo que hacía Nerón? Los empalaba o los crucificaba y luego los quemaba para alumbrar por donde él iba a pasar. Eso era creer en Jesús. Y estos hombres tenían que ¿qué? Jugarse la vida. ¿Qué le diría a un hombre? Imagina tú, los que son hombres, los que tengan hijos, aunque no tengas hijos. Piensa, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu esposa?
O la mamá a su hijo, a su esposo, cuando ve que viene el león, cuando ve que se los van a comer, cuando ve que los van a quemar, ¿qué les iba a decir? Tenían que tener fe. Nos estamos jugando la vida, hijos. Nos van a quemar. No se apuren. En unos minutos nos vamos a volver a ver. Esa era la fe. Hoy cualquiera dice, yo creo. Seamos de a de veras. Voy a terminar. Hechos 9, dice la Biblia. El apóstol iba respirando amenazas. Para que entendamos lo que el apóstol está hablando, no está dando una clase de pizarrón. Dice la Biblia, Pablo iba respirando amenazas. Iba buscando a los que eran creyentes y los quería llevar de regreso a Jerusalén para que los atrapara. ¿Se acuerdan un poco de eso? Y dice la Escritura, entonces, mientras iba acercándose a Damasco, dice que era de día. Pablo tenía poder, Pablo tenía la autoridad, Pablo iba en lo suyo. Y dice, iba y resplandeció una luz alrededor de él, una luz del cielo. Él estaba a mediodía, él iba bien, él tenía toda la autoridad para llegar a hacerle daño a las personas, a los que creían en Jesús. Pero hay un resplandor más grande, una luz del cielo. ¿Quién era esa luz? Jesús. Dice ahí, de repente resplandeció alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que decía, no le dice Pablo, Saulo. Pablo, pequeño, y él se decía, Pablo, soy apóstol de Jesucristo, soy el más pequeño de los apóstoles. Ese nombre para él era el nombre que lo distinguía de acuerdo a su llamado de Dios. Pero el Señor Jesús le dice, Saulo, ¿no? ¿Saulo qué significa? El querido, el deseado, ¿no? Yo, Pablo, bueno, Saulo, ¿no? De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, irreprensible conforme a la ley. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Por qué me persigues? A ver, entonces Pablo se enfrentó ¿a qué? Al Señor Jesucristo. Y queda evidenciada que su religión, que su condición de vida, que su celo por la ley de Dios era una mentira. Estaba atentando contra Dios mismo. ¿Qué merecía en ese momento Pablo? Se enfrentó a Dios, retó a Jesús, persiguió a Jesús. ¿Qué es lo que en ese momento debía pasar? Que muriera y se fuera. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? O sea, había muertes instantáneas. Él podía haber muerto de esa manera. ¿Qué dice? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le acabó la vida. El único que podía salvarlo, entendamos eso, el que lo podía salvar, Pablo se ha levantado contra él. Ha perseguido, le gustó cuando mataron a Esteban, y si él probablemente dio votos para que mataran a más. Pero, ¿qué experimentó el apóstol Pablo? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Misericordia, gracia, el amor. Después de ver eso, dice, se pasa 3 días ayunando y orando. Y el Señor Jesús fue el que lo discipula al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió ese regalo de justicia. La justicia de Jesús imputada al apóstol Pablo. ¿Qué le quedaba hacer con su vida? ¿A qué se dedicó? A hablar del Evangelio.
¿Por qué no le daba pena? ¿Por qué no le daba vergüenza? Porque sabía lo que implicaba el Evangelio. Hablar de la justicia del reino de Dios. Jesús vivió la vida que tú y yo no podríamos haber vivido. Todos tenemos una razón por la que, sí, el mundo, la violencia, nos hicieron daño, este mundo corrupto. Sí, pero Jesús ya hizo todo para salvarnos. ¿Qué tienes que hacer? Solamente rendirte. ¿Confiar en qué? En su justicia. Que su justicia es suficiente para ser perdonados de nuestros pecados. Dios es justo. Dios exige justicia perfecta como la de Él, que no se puede tener más que a través de la justicia que Él mismo nos da. Y entonces por esa justicia somos salvos. El justo por la fe recibe vida, vivirá. Tenemos vida, ya somos perdonados. El mundo sigue necesitando de Cristo. Así como Pablo tuvo que ser derribado a la tierra, a veces Dios tiene que derribarnos a nosotros. Quiero que piensen en eso. ¿Por qué causa hoy Dios necesitaría derribarte? Para que entiendas, para que despiertes que tus caminos no están bien. Si eres salvo, ya solamente tienes que ¿qué? Confesar, para que el Señor te limpie, porque ya eres justo. Eso es maravilloso. Si no eres salvo, si no sabes si eres salvo, si no entiendes, podrías en este momento decirle: Señor, pues derríbame. Porque cuando Pablo va caminando, resplandece la gloria de Jesús y cae al suelo. Eso es lo que necesitamos. Que la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones. Y entonces, al oír su voz, Pablo fue transformado. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la experiencia que Pablo tuvo con el Evangelio. La experiencia que el apóstol Pablo tuvo con la justicia del Señor Jesús. Te voy a invitar a que cierres tus ojos.